Estamos de vuelta, amigos, en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vets Cable. Ahora tenemos una entrevista con el señor Pedro Yaranga, él es especialista en seguridad integral. Señor Yaranga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Eh, el día de ayer bueno, en la noche del día miércoles se conoció de la captura del delincuente apodado El Monstruo, ¿no? Uno de los más avesados y por quien se pedía una recompensa de 1 millón de soles. ¿Qué representa, según su óptica, la captura de este delincuente por parte de la policía? Es un avance importante en la lucha contra la delincuencia común, sobre todo contra algunas organizaciones criminales y también bandas. En el caso del Monstruo, al parecer todavía no era una organización, era parte de algunas bandas que operaba en gran parte en Lima. Y obviamente que en esa banda tiene pues diversas participaciones, roles que cumplen también los otros integrantes de la banda. Claro, pero digamos que siempre se hablaba de esta banda, los Injertos del Cono Norte, ¿no? Que estarían detrás de extorsiones, incluso hasta secuestro, ¿no? Y hemos visto en algunas redes y en algunos canales la declaración que brinda él ante los policías, ¿no? Y niega algunas cosas, por ejemplo, el tema del secuestro de una niña. Esta estrategia que usa él de negar algunas acusaciones, ¿le va a servir, cree usted? ¿Es suficiente? No, porque la policía que investiga, que es una policía profesional, sabe de que el delincuente, sobre todo cuando se capturan a los jefes, ellos suelen negar. Eso es una conducta común en la delincuencia. Sin embargo, hay otras cosas, por ejemplo, que tranquilamente en el camino pueda abrir nuevas novedades. Una de esas, por ejemplo, es el tema de los celulares. Los celulares, por ejemplo, ya deben estar ya trabajando el cuerpo especializado. Si es que está en custodia, la custodia tiene que estar bien vigilada, pero inmediatamente a trabajar uno y otro, los colaboradores, los otros integrantes. Seguramente que en este caso, a través de este aparato tecnológico van a ser descubiertos los demás integrantes, o es que la policía a lo mejor ya tiene localizado. Estos en gran parte van a colaborar, van a apoyar, pero yo diría que es casi imposible, por ejemplo, que se pueda detener a todos los integrantes de una banda. No suele ocurrir eso. Pero digamos que con la caída del cabecilla, sin duda se da un duro golpe a la banda. Pero también normalmente ocurre en estas situaciones que alguien toma el mando, ¿no? Y la banda sigue operando. Este tipo de acciones no nos garantiza de que esta banda criminal deje de operar. De ninguna manera. O sea, estos no tienen una constitución vertical, no solo obedecen a un solo jefe. ¿Qué va a pasar en este caso? Los otros integrantes que de alguna manera colaboraban, cumplían diferentes roles, por ejemplo, para ellos incluso puede ser una buena oportunidad la captura del monstruo porque ya no hacen todo ese trajín, ese trabajo de enviar dinero hasta Paraguay o hasta cualquier otro lugar. Todo ese dinero ya lo disfrutan ellos directamente. No es más, esta banda no solo estaba pues, en el tema de las extorsiones a empresarios, a transportistas, también a las zonas mineras de la zona alta de Lima, provincias. Entonces, de hecho, que estos van a continuar trabajando, ya no será pues como los Injertos del Norte, sino cambian de denominación. Claro, ha llamado la atención que bueno, este delincuente estuvo fuera del país varios meses. Bueno, lo que llama la atención es cómo es que se puede llegar a dar con el paradero de esta persona, ¿no? Decían por ahí que le habían hecho le habían cortado un poco el envío del dinero y que por ahí habían empezado las investigaciones. Este tipo de acciones, de investigaciones, normalmente, ¿cuánto tiempo pueden dar resultados? Lleva tiempo, tiempo y dedicación. Eso es un trabajo minucioso de las unidades especializadas, ellos saben eso. Probablemente que en el camino han captado uno o dos colaboradores y esos poco a poco van brindando información. Y si esos colaboradores son personas claves, eso es importante. Al parecer que ellos han tenido pues base a un colaborador importante al que enviaba dinero.
ese que enviaba dinero o el que contrataba a la persona que enviaba dinero, entonces ya tiene puntos importantes. Entonces hasta con Google Maps eso hasta se puede ubicar y probablemente que ahí utilizaron tecnología, el cruce de información con sus pares de Paraguay y obviamente pues tarde o temprano tenía que caer. Claro, y también hay la posibilidad de que alguien de la misma banda haya podido traicionar al monstruo. Eso es posible. En la criminalidad eso es común. La especialidad que tiene la policía es intentar, tratar, tener paciencia, sobre todo en el proceso de la investigación, hasta lograr algún punto importante. Desde ahí, desarrollar nuevamente la investigación. Y ahí obviamente eso se cosecha después. Entonces, esta traición que se podía haber dado estaría vinculada a lo que usted mencionaba antes, de repente que ya se evitan el trabajo y de la logística para tener que enviarle dinero al cabecilla. Por ahí iría la Sí, lógica, ¿no? obviamente, o sea, el que traiciona, el que colabora, también se beneficia con algo. Por ejemplo, en cuanto a las penas, ya no será pues una pena tan drástica como que hubiera podido ser capturado como integrante de la banda. Tiene diversos beneficios, incluso hasta beneficios económicos. En la medida en que también la información que proporcione sea cierta, comprobable, y obviamente eso fortalece también el trabajo del cuerpo especializado. Hay unas versiones, bueno, y también el mismo delincuente lo señalaba cuando fue presentado por la policía paraguaya, en que señalaba que habían policías que lo habían ayudado a escapar en algunas oportunidades, ¿no? Digamos que le brindaban información. Esta presencia de malos agentes vinculados con organizaciones como esta se está volviendo común, ¿no? No descarto esa posibilidad, pero también es común que en estos casos se exageran demasiado, pero no descarto esa posibilidad. Creo que hasta ahora por lo menos ya sobrepasan los 1.500 policías investigados, posiblemente integrantes de bandas delincuenciales. ¿Por qué ocurre eso? Porque desde hacía tiempo se ha manoseado tanto en el cuerpo de la policía, sobre todo en el Ministerio del Interior. No se designan personas adecuadas, se cambian personal, cada gobierno hace lo que quiere y en el camino se debilita la misma organización de la policía. Entonces, ¿qué ha pasado? Anteriormente, por ejemplo, para aquellos jóvenes que ingresaban a las escuelas de los suboficiales, oficiales, era un control estricto, seguimiento. E incluso anteriormente se hacía hasta su tercera generación, pero eso se ha debilitado. Uno y otro, el tema de la corrupción. Entonces, normalmente estas bandas o el narcotráfico o cualquier otro delito de economías ilegales, lo mejor que tiene es dinero. Corrompe a la autoridad importante, por ejemplo, que controla el ingreso a la Policía Nacional. Simplemente se infiltra por ese lado. Prueba de ello es que tenemos gran cantidad de policías y básicamente son jóvenes que no tienen mayor formación y probablemente pues que hayan ingresado por cualquiera de esta modalidad, a lo mejor corrompiendo a la misma autoridad policial responsable del más alto nivel. Consecuencia de ello es lo que tenemos, la policía que tenemos actualmente. Uno y otro, en el camino también se ha abandonado casi desde hace años el tema de la profesionalización de la policía. Profesional a la policía no es pues de un día para otro, es mediano y largo plazo y lamentablemente nadie apuesta a eso. Ahora, ¿a qué se refiere con el tema de la profesionalización de la policía? Que a la policía que ingresa, sean oficiales, básicamente suboficiales, entonces tienen que pasar por diversos cursos, ir aprendiendo, cursos especializados. Eso normalmente lleva para profesionalizar a un policía 4 a 5 años. Producto de eso tenemos, por ejemplo, suboficiales pues, que hacen investigaciones científicas, que dirigen laboratorios. Esos señores no duermen muchas veces, entonces, muchos de ellos son integrantes de los cuerpos especializados. Tenemos pocos, pero responden con todo. Pero cuando se deja de lado, porque el que menos lo que quiere es apuesta, pide presencia de la policía en las calles. Eso no soluciona nada. Necesitamos cada día policías mucho más profesionales. Claro, usted mencionaba una cifra que preocupa, ¿no? 1.500 policías investigados o denunciados por, digamos, tener vínculos con el crimen, ¿no?
Estos 1.500, ¿el total son separados o también son investigados mientras siguen ejerciendo funciones? Son separados mientras continúen con investigaciones y algunos de estos deben estar pues con detención preventiva o preliminar. Pero de hecho que en el momento en que ya son investigados ya son separados, pero también ocurre algo, que muchas veces estos se valen y presentan una serie de recursos y nuevamente vuelven a reingresar al cuerpo de la policía, ahí no se puede hacer nada, y vuelven a delinquir nuevamente. Y todo eso obviamente hay que limpiar. Claro, yo alguna vez escuché a un ex director de la policía que cuestionaba mucho los cambios que se habían hecho al interior de la Policía Nacional para el tema de investigación o denuncias contra policías, ¿no? Que hay ahora un equipo de civiles que se encargan de ver este tipo de situaciones y ya no directamente con inspectoría, ¿no? Digamos que inspectoría es el primer paso y de ahí pasa a un grupo para hacer una investigación. Pero este grupo de investigación son civiles. Eso se cuestiona también, ¿no? Eso es, porque eso es una de las cosas que hace mucho daño o ha hecho mucho daño a la Policía Nacional. En el camino, todo eso se debe resolver. Dentro, en el interior de la policía existen cuerpos especializados con mucha responsabilidad y en el camino lo que hay que hacer es profesionalizar mucho más. Eso es desarrollar trabajo mucho más dedicado, científico, de formación, por ejemplo, de alto nivel. Eso siempre va a llevar tiempo, pero también tiene resultados en el camino. A eso es lo que no se está apostando. Todos quieren politizar cada día a la policía. Politizando a la policía nos quieren llevar a uno y otro sitio, beneficiarse políticamente, pero el policía profesional pues no se presta de ninguna manera a esas cosas. Claro, y esta politización de la que usted habla es la que ha llevado a esta situación a la Policía Nacional. Lamentablemente a eso hemos llevado, ojalá que no ocurra, por ejemplo, lo que está ocurriendo generalmente en el país tenemos una gran informalidad, casi está llegando al 80%, y nadie apuesta por la formalización de los informales. Esa formalización también llegó a la política, ya tenemos algo de 40 o más partidos políticos, entre comillas, porque realmente los realmente partidos no pasan de 4 o 5. Entonces, todo eso ya está llegando también al órgano importante de la Policía Nacional. Eso debemos evitar en el camino. Claro. Se señala desde algunos sectores, incluso el ministro de Justicia opinó a favor de que una vez que sea traído al Perú el monstruo, sea internado en un penal en la base naval, ¿no? Y todos inmediatamente nos trae a la memoria a Abimael Guzmán, ¿no? Y comparan un poco el encierro que le espera a este sujeto. ¿Es el sitio más indicado para atender a este delincuente? Por el momento yo creo que sí, porque lo que hay que evitar que este no es cualquier delincuente, es un delincuente muy hábil, o sea, cualquiera no hace lo que ha hecho este monstruo. Ha avanzado tanto los contactos que tiene y él no los va a delatar en el camino a sus contactos. No sé qué tipo de contactos más tiene. Entonces, para evitar de que se comunique, obviamente, uno de los lugares más seguros por el momento es la base naval. Se habla de que esta banda de los injertos del Cono Norte que lidera este delincuente amasó una fortuna de más o menos 20 millones de soles. ¿Cómo o sea, la cifra es exorbitante? ¿Cómo puede llegar a amasar esta fortuna? Eso es así. Las organizaciones, por ejemplo, en los pulpos, en el caso de Trujillo, no se sabe qué cantidad de millones amasan. Uno y otro es que solamente lo que se está dedicando al momento es golpear a la banda, es decir, capturar, procesar, ingresarlos a las cárceles. Pero ahí queda todo. Pero no se está investigando, por ejemplo, el tema de cómo estaba organizada la banda, qué tipo de contactos tenía, si en el camino tenía empresas de fachada o quién lavaba el dinero mal habido, porque los tantos millones no pueden tener pues, ocultos en algún sótano, de alguna manera tienen que lavar. Lo normalmente que hacen es constituir empresas de fachada a nombre de terceros y obviamente muchas veces ese dinero hasta sale fuera del país. Uno y otro es que también buscan los paraísos fiscales en el exterior
y en el camino también constituir empresas de fachada, sea de, por ejemplo, de giro de automóviles, de hoteles, de restaurantes, pero simplemente como nombre, etcétera, hasta empresas mineras. Claro, es preocupante esta forma en la que estas bandas amasan este dinero, y usted mencionaba el caso de los pulpos, ¿no? Y eso nos obliga a tocar el tema que se vive en Trujillo. Y bueno, hemos conversado incluso con usted el accionar de esta banda delincuencial allá, que hay, digamos que se ha posicionado, ya tiene varios años ahí, pero los golpes que dan son cada vez más violentos, ¿no? Hemos visto explosiones frente a viviendas que dañan no solamente a esta, sino a, digamos, hablábamos de unas 30 viviendas cercanas a ella hace algunas semanas. El tema de la inseguridad en la libertad, se le responsabiliza mucho al gobernador regional, César Acuña, quien, digamos, que ha salido, siempre sale a decir que, bueno, es labor de la policía, y él como que no tiene mucha injerencia ahí. ¿Es tanto así? ¿Hay una falta de comunicación o de colaboración de los gobiernos regionales con la Policía Nacional? Don César es especial, siempre se lava las manos y la sabe hacer a veces, ¿no? Pero ya a veces pasa de torpeza. En La Libertad, en realidad, toda esta extorsión hace años nació en La Libertad. El tema de colocar calcomanías a los vehículos, a los taxis. Como pasaba en La Libertad, pero en Lima decían, bueno, eso ocurre en Trujillo, aquí no pasa nada. Pero eso se ha masificado al país. Ujú. El tema, por ejemplo, de la presencia de las organizaciones criminales transnacionales también empezó ahí, de ahí pasó hacia la zona minera de Patás, extorsionando a la empresa grande, también a los mineros artesanales, causando muchas muertes. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Trujillo, que es competencia directa del gobernador regional, lo mínimo que deberían hacer es colocar cámaras con tecnología de punta, y lamentablemente no hay. Esas cámaras que tenemos en Lima no hay todavía en Trujillo, con tanto dinero que deberían hacerlo. Eso es competencia del gobierno regional y de los gobiernos locales, en coordinación. Uno y otro, logísticamente, ellos están obligados por ejemplo, para apoyar el trabajo de la Policía Nacional, cosa que en el camino tampoco se da. Por ejemplo, los vehículos que compran, creo que no es de la marca adecuada, o es que en la demora también lleva mucho tiempo. Entonces, es todo un problema que perjudica al paso el trabajo mismo de la policía. Habiendo buenas cámaras de vigilancia en las ciudades, se ahorraría, por ejemplo, presencia de la policía en las calles. Simplemente el policía estaría, pues, a espera del qué es lo que ocurre en la cámara, y actuar coordinada y adecuadamente. ¿Y cómo se explica esta desidia de autoridades? Digamos que los gobiernos regionales manejan un gran presupuesto, y hablamos de Trujillo, una zona muy convulsionada respecto a la inseguridad. ¿Cómo se explica de que no se puede invertir en este tipo de equipos que usted menciona, como las cámaras? Es una negligencia, en gran parte es la corrupción. Mire, cerca a Trujillo, en Quirubilca, hace algunas semanas también se cayó el techo de un coliseo, similar a lo que ha pasado en el mismo Trujillo. Ujú. Eso es una muestra de que hasta incluso en el diseño de los proyectos pasa algo, ¿no? Porque todos sabemos, yo no soy ingeniero, pero porque yo siempre viajo por el país, tengo contacto con los ingenieros. Entonces, en ese tipo de obras, sobre todo en la sierra, debe tener 30% de inclinación. Y ese techo no tenía pues 30% de inclinación. Acumulación del granizo, la lluvia, obviamente se la trajo abajo el techo. Cosas como esas se repiten a cada rato. O sea, no hay calidad de obras. Claro, ahí habla mucho de la gestión, ¿no? De la gestión municipal. Hemos visto esta semana también un tema que preocupa, ¿no? Y son las extorsiones a empresas de transporte aquí en Lima. Veíamos atentados contra unos vehículos en San Juan de Lurigancho. Incluso esto generó que la empresa no saliera a trabajar, y se conocía que algunos choferes comentaban, ¿no?, que no solamente una sola banda los extorsiona, sino que tienen que pagar a 5 bandas. Este tipo de situación se ha vuelto común, ¿no?, respecto a las empresas de transporte.
Allí tiene que haber mayor decisión política. Lamentablemente este gobierno es demasiado frágil y está golpeando pues a gran parte de la policía también. ¿Y cómo se resuelve eso? Con mejor trabajo de inteligencia, logística. La policía lamentablemente no tiene mayor logística. ¿Qué es lo que está causando este dolor de cabeza? Algunos analistas dicen pues que las organizaciones que operan en Perú con las extorsiones están siendo dirigidas desde Colombia, desde México o de otros países. Eso es totalmente falso. Teníamos organizaciones criminales transnacionales. Esas, por suerte, han sido golpeados muy bien por la policía, ya no están, los que quedan ya no trabajan así como tales habían iniciado, pero ya trabajan pues como bandas en combina con los nacionales, las pequeñas bandas nacionales. Y aquellos en Lima, por ejemplo, aquellos que se dedicaban pues a robos menores, simplemente en el camino han aprendido lo bueno de estas bandas transnacionales o las organizaciones transnacionales. ¿Qué es lo que hacen? Se juntan entre dos o tres vecinos, personas, familiares, consiguen una pistola o un hechizo y en el camino algunos detonantes captan a un jovencito que se dedica a manejar bien motocicleta y llevan para extorsionar, llaman. A veces esa misma banda extorsiona dos a tres empresas al mismo tiempo. Uno y otro en el camino a veces suelen combinar una y otra banda y a veces también tienen pues enfrentamientos entre esas pequeñas bandas. ¿Eso es posible combatir? Sí es posible combatir. Primero, las penas ya son mucho más drásticas. Lo segundo, por ejemplo, estamos viendo de que explotan dinamita y dinamitan diversas casas, pero no tenemos mayores noticias de dónde provienen esas dinamitas. Eso relativamente es fácil. Fíjese, ningún informal puede comprar dinamita en la calle. No hay. Necesariamente tiene que comprar de preferencia algunas empresas. En el caso, por ejemplo, de Trujillo, eso ya se ha demostrado. Cada dinamita, si yo soy empresario, compro la dinamita, entonces viene con una señal respectiva, o sea, con unos números claves. Ese número, uno simplemente ingresa y cruza información, ahí va a salir qué empresa es la que compró la dinamita. Y obviamente el que ha comprado la dinamita también debe tener pues, la sanción debida. En muchos casos, porque eso suele ocurrir en el caso de Trujillo, esas dinamitas provienen de empresas medianas de minería. Y en el camino estas empresas se las ingenian y hacen aparecer que han denunciado robo con fecha anterior. Esas cosas, por ejemplo, ya la policía sabe. Entonces, hay un tema también de inteligencia, ¿no? Y de seguimiento que deberían hacer la policía. Parece que de eso estamos adoleciendo un poco, ¿no? El tema de inteligencia también, ¿no? Eso es lo que nos hace falta, confianza, inteligencia, formación. Y esta formación de la que usted hablaba al inicio, de las escuelas de la policía, entiendo que su crítica va hacia, estamos sacando policías a la calle, ¿no? En gran número porque se necesitan. Se hablaba en un momento de un déficit de 50.000, me parece, y se está sacando cuanto policía pueda, pero sin la preparación adecuada, y eso pareciera doblemente riesgoso, ¿no? Es un peligro, porque muchos hablaban e incluso pues incorporar a la policía a los licenciados de las Fuerzas Armadas con una formación de 3 meses. Eso simplemente es pues golpear tremendamente a la Policía Nacional. Ahí no se resuelve nada. Con presencia en la calle de la policía no se resuelve nada. Lo que hay que mezclar es tecnología, formación profesional y obviamente un golpe articulado a cualquier criminal. Una buena cámara previene hasta el delito. Claro. Ahora, si bien se habla de que la policía de alguna manera se ha visto rebasada por esta inseguridad, esta delincuencia, lo que viene inmediatamente a la mente es: saquen a las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que es necesario en medio de esta situación? No resuelve nada, ni sacar a las Fuerzas Armadas, ni declarar en zona de emergencia con las medidas que actualmente lo están haciendo. ¿En qué se diferencia declarar de emergencia una zona? ¿Qué particularidad tiene? Patrullaje seguido, coordinaciones. Lo que hay que mejorar es el tema de la profesionalización de la policía. Luego hay que resolver este gran problema que hay entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La policía captura, los fiscales liberan y a veces en el camino también hace lo mismo el Poder Judicial.
Ese problema hay que resolver. En gran parte ese problema merece presupuesto. Es decir, hay que implementar los laboratorios de la policía, pero al mismo tiempo también hay que implementar los laboratorios del Ministerio Público y obviamente resolver algunos problemas que tiene el Poder Judicial. Eso requiere presupuesto. Claro. Señor Yaranga, y para ir terminando, al inicio de la entrevista hablábamos mucho del tema del monstruo, ¿no? Y usted estaba de acuerdo con que sea enviado a la base naval porque es un tema de mantenerlo incomunicado, porque sabemos todos que nuestras cárceles son porosas, ¿no? La comunicación desde adentro se da, aunque muchos lo quieran negar. De no ser enviado el monstruo a la base naval, ¿qué otro penal nos garantiza de que esté completamente aislado? Lamentablemente ningún otro penal, incluido Chayapalca. El tema de la corrupción también es muy poroso hasta en el interior del INPE, entonces no es confiable. En el caso de la base naval, sí, porque está la Marina, muy cuidadosa, celosa. Obviamente también algunos trabajadores del INPE que obviamente también están vigilados al mismo tiempo por la misma Marina. Sería por el momento el lugar más seguro. Entonces, este delincuente, y con este término, este delincuente sí merece tener condiciones extremas de seguridad. Por el momento y hasta que se terminen con las investigaciones requiere seguridad en todo el sentido de la palabra. Bien, bien, señor Aranga. Queremos agradecer la entrevista. Ha sido bastante claro en la postura de que, bueno, este delincuente merece o amerita que vaya a la base naval porque desde otro penal tranquilamente puede seguir delinquiendo. Queremos agradecer la entrevista. Buen día. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el señor Pedro Yaranga, el especialista en seguridad integral con quien hemos abordado este tema del monstruo. Todo apunta a que este delincuente va a ser encerrado en la base naval, tal como ocurrió en algún momento con el cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, y bueno, pasará sus días ahí. Según Yaranga, este es el lugar indicado para tenerlo incomunicado porque de estar en otro penal, nada te garantiza de que no siga delinquiendo. Ahora vamos a una pausa, pero vamos a seguir, cuando volvamos vamos a seguir hablando del tema del monstruo.